ahora sí me termino de acomodar porque bueno, entró la producción a sacarnos unas fotos. Así se renueva. Se renueva el flyer. Ayer no teníamos y pusieron ahí el link. Sí, y porque iba a estar raro. De repente, no sé, podrían haber agarrado. Juan, la próxima podrías haber agarrado, no sé, a Franco y cambiabas su cara con ChatGPT o algo y ponías mi cara o la de Sol. Pero te quedó muy gracioso. No quieren. Yo quiero memes en realidad, perdón. Bueno, hoy comentábamos al principio que estuvieron sucediendo varias cositas en el día de ayer. Bueno, en principio como comunicadoras, periodistas, nos solidarizamos con el colega Roberto Navarro. En el día de ayer, Arilit Halat publicó este tuit en su cuenta, a eso de las 6:30 de la tarde. Atención, agredieron a Roberto Navarro en la calle, lo golpearon fuerte y está yendo al hospital. Hoy es Navarro, mañana cualquier periodista que diga lo que este gobierno quiere silenciar. Y una vez más es el resultado de difundir el odio y tratar de virus a exterminar a los que piensan distinto. Javier Milei escribió hace unos días que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Hoy le pegaron a Roberto Navarro. ¿Hasta cuándo, presidente, no piensa parar con esta incitación a la violencia? Hágase responsable. Bueno, esta es la situación que hoy, esta mañana, profundizó Arilit Halat en el Destape, que vamos a escucharlo. Es mientras el presidente llama a pegarle a los periodistas que no le gusta lo que dicen. Y en ese contexto y en esa promoción de los discursos de odio es que ayer Roberto Navarro estaba en un hotel céntrico, en una reunión. Un hombre lo empezó a insultar, le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en los tweets de Milei, en los canales de televisión, que repiten los Majul, que repiten los Viale. Y el tipo le empezó a insultar y Roberto finalmente se paró para decirle que deje de insultarlo. El hombre siguió insultándolo y se puso cada vez más violento. Y mientras Roberto le intentaba decir que pare, le intentaba decir a la gente que estaba ahí que interviniera para que pare, vino otro y le pegó por detrás un fuerte golpe en la cabeza. Por la información que lograron reconstruir, esas dos personas habían ido juntas al lobby del hotel. Y ese fue el hecho. El golpe es grave. El golpe le generó un hematoma muy fuerte a Roberto en la cabeza. Se fue al hospital y en el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar 48 horas por lo menos en el hospital, porque Roberto lo ha contado él, así que se los transmito. Todo esto me han transmitido sus hijos. Roberto es una persona anticoagulada y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo adentro de la cabeza. Y por la edad de Roberto, eso puede suceder en las primeras 48 horas. Así que estamos en 48 horas donde no está fuera de peligro, donde estamos pendientes a los estudios que le hagan y a su evolución clínica. Bueno, ahí teníamos las palabras de Arilit Halat esta mañana en el Destape, bueno, comentando un poco cómo fue la agresión que sufrió el periodista Roberto Navarro, que bueno, que es un poco lo que se incentiva. Sí. Se incentiva, lo grave es que se promueve desde la figura presidencial, ¿no? Y no es una agresión a un periodista, pero es algo que estamos viendo cada vez más seguido, ¿no? Las agresiones en las calles, como un nivel de intolerancia muy fuerte, es a quien piensa distinto. Y bueno, eso, el agravante, o por lo menos un poco lo que señalaban ahí los distintos colegas, era corresponde también al presidente bajar un poco la espuma de eso. Y bueno, sí remarcar que hubo solidaridad desde distintos sectores, ¿no? Tanto de medios más compañeros como de medios que están en la antítesis de nuestras agendas. Pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una situación que es con un clima que se está como caldeando de mínima. Sí, que creo que ahí es que uno no plantea, ¿no? Que el hecho de que el presidente Javier Milei o desde el gobierno se
se difundan ciertos discursos está mal porque sí, no, sino porque el tener el lugar de responsabilidad que tiene, digo, que es algo que tiene que empezar a ser consciente, me parece, genera estas cosas, digo, por decante, digo, sucedió lo mismo cuando después el discurso en Davos, donde apuntó directamente contra los feminismos y la comunidad LGBTQ+. ¿Qué pasó? Durante 2 semanas hubo como 4 o 5 ataques a parejas lesbianas, por ejemplo, en la calle, muy relacionado también a lo que había dicho Milei desde ese lugar. Si el presidente lo dice y lo hace, porque uno no. ¿No? Digo, sí coincide en ese sentido y está, bueno, lleno también un poco de enojo, bronca y violencia. En fin, digo, la violencia está siendo avalada. Esto tarde o temprano iba a suceder. Sí, además cuando se sabe que esa violencia no va a tener ningún tipo de castigo, por así decirlo, porque la verdad que a nivel justicia tampoco se puede esperar. También mencionaban, y ayer un poco lo traíamos, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no? Está ahí en la nada y hay un montón de responsabilidades que tampoco están siendo investigadas, y hablan de esto, ¿no? Y era vicepresidente en ese momento. Y era vicepresidenta, sí. Pero bueno, esto de que empecemos a naturalizar que esté bien que le gatillen o sacarle la importancia, ¿no? a eso que pasó. Sí, un poco la idea es que la política sea el medio para la resolución de esos conflictos. Bueno, me parece que las discusiones tienen que darse en ese término y de una forma un poco más respetuosa. Tenemos diferencias y claramente incluso hasta militamos proyectos que se contraponen. Pero bueno, sí hay que alertar de esto, ¿no? Cuando el presidente Javier Milei está todo el tiempo arengando, cuando tiene a toda una banda de las fuerzas del cielo y a milicias digitales para digitales que están ahí también doxeando y promoviendo armado. Eso. Sí. Bueno, es un poco el cotidiano, imágenes o noticias que nos van a empezar a suceder con más constancia. Así que desde acá, de vuelta, reiteramos nuestra solidaridad con Roberto Navarro y bueno, esperemos que se mejore y que no sea grave. Estaremos seguramente esperando a ver cuál es su evolución médica. Sí. Bueno, otra de las cuestiones, las misas por el Papa Francisco que sucedieron en distintos puntos de Argentina. Capillas, iglesias, catedrales abarrotadas de personas que fueron a despedirlo al Papa Francisco. Y un clima que muchos coincidían que era de hermandad. Ayer particularmente en Jorge García Cueva dio una misa en la Basílica San José de Flores, que era la catedral en donde el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, daba sus misas. Ahí estábamos viendo la homilía, si querés ponerle play. ¿Sonido? Tiene sonido, no se escucha el sonido por aquí, Mati Marchi. Bien, ahora lo resolvemos. Pero bueno, una misa que lo traía también un poco en relación a esta noticia anterior, porque se hacía mucho hincapié en la necesidad de generar unión en los argentinos y las argentinas, o por lo menos eso es lo que... Ahí va, bien. El primero no tiene sonido, listo. Excelente. No, el primero es básicamente un fragmento de la homilía, que fueron las palabras de Cuerva, que salió a plantear esto, la necesidad de la unión de los argentinos, un poco trayendo algunas de las encíclicas del Papa Francisco, de la necesidad del cuidado de la casa común, Laudato Si, en un momento, habla de la lengua como una de las armas humanas más peligrosas para hacer daño, y parece que ahora no nos alcanza con la lengua, que tenemos las redes sociales y las usamos también para atacar. Ahí en la Basílica San José de Flores estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, también Adolfo Pérez Esquivel, Leandro Santoro,
la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, distintos funcionarios y demás. Y un poco como fue muy claro en ese planteo de la necesidad de dejarse de joder con la violencia y de resolver. Bueno, en ese extracto decía que el Papa Francisco nunca le esquivó los problemas, sino que los puso sobre la mesa para discutirlos, para problematizarlos. Puso sobre la mesa la discusión de la guerra, la cantidad de gastos que se hacen en armamento, lo que es la industria de la guerra, y que esa plata no está puesta en la resolución de otras desigualdades. Bueno, planteó las discusiones que trajo con respecto a la ecología y la necesidad del cuidado de la casa común. Bueno, distintos planteos que bueno, que un poco lo que insistía es la tarea de dejar o de salir del lugar del llanto y decir yo me lo crucé en el subte y bla, 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 sí, que es más una anécdota de charla de café, sino en ver cómo vamos a hacer para replicar eso y para que todo eso que decimos que nos legó lo podamos hacer carne. Así que, bueno, sí vemos el segundo video. Una vez más, agradecer a todos la participación en esta Eucaristía. En todas las parroquias se seguirá celebrando misas durante estos días. La catedral quedará abierta también como lugar en el que se puede ir a rezar por el Santo Padre. Y ya después, cuando tengamos claro cómo es el rito de exequias en Roma, convocaremos a todos, dirigencia política, cuerpo diplomático y a todos los fieles, a lo que es propiamente la misa oficial de exequias que se realizará en la catedral el día que oportunamente se haga el sepelio en Roma al mismo tiempo. Esto es importante que lo sepamos. Bien, ahí hacía la invitación, o por lo menos la información de cómo va a seguir. Durante esta semana van a hacerse más misas en memoria de Francisco, pero bueno, esto sí que mientras se resuelve todos los trámites antes del sepelio, y bueno, hoy lo están velando ahí en la capilla a la que iba el Papa siempre a rezar allá a las afueras de Roma. Y bueno, en el momento que le den sepultura, se hará también alguna misa alrededor de esa situación. Así que eso, ayer estuvimos viendo mucha de la repercusión que no solamente, digo, se quedó en la Argentina, en Latinoamérica, sino en todo el mundo y de todos los sectores, ¿no? Actores, figuras del deporte, presidentes de todo el mundo, exfuncionarios, bueno, estuvieron dejando su sentido pésame. Así que, bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esto. Sí, no, gran participación en un montón de misas a lo largo y ancho, como decías, del país, pero también del mundo. Acá en la Ciudad de La Plata se dio una muy multitudinaria. En la catedral. En la Catedral de La Plata, donde también participaron, tanto el intendente como el gobernador Axel Kicillof, distintos funcionarios, la militancia, los vecinos y vecinas. Comentaba hoy el dato ese de color de que había mucha gente confesándose, muchas primeras experiencias de misa, así que creo que fue también una gran jornada. Y después, en la catedral temprana que había sucedido la misa en la catedral que está ahí enfrente de Plaza de Mayo. Después, durante todo el día, también algunos medios de comunicación tenían una cámara fija, se acercaba mucha gente y se armó un altar popular, si se quiere decir, a las afueras justo en la vereda de la catedral, en una de las columnas, donde se acercaron muchos hinchas de San Lorenzo, por ejemplo, también. Mucha gente a dejar, también muchas cosas personales, no solamente estampitas, lo que uno suele llevar a esos espacios, sino también, creo que también hay cuestiones que también marcaban mucho la identidad de Francisco, que era más allá, ¿no? Tal vez de su lugar, el gran lugar que ocupaba, sino también como humano y como argentino. Así que también recordar eso. Creo que, también justo hoy leía que el estadio de San Lorenzo lo van a llamar Papa Francisco. Sí. Y y así un montón de otros homenajes que tuvo el día de ayer y que va a seguir teniendo por todos estos días, me imagino. Sí. ¿Te parece? Y me toca a mí. Sí, te toca a vos. Y me pasa ahora la pelota. Sí.
Yo estaba en otra. Yo estaba como, y sí, el Papa. Bueno, seguimos con las noticias. Una que la había mencionado ayer y no llegamos por el tiempo. Pero bueno, ¿recuerdan que ayer, me imagino que sí, porque ustedes son oyentes fieles de Radio Trinchera, escucharon que hablamos sobre que, bueno, estamos en medio de una semana donde reflotó el conflicto universitario, ¿no? Y que, bueno, sigue latente, reflotaron tal vez las medidas de acción. Bueno, por un lado vemos que sigue el recorte universitario, sigue el recorte a la educación pública, cada vez son más las áreas afectadas, cada vez es más difícil poder llevar adelante las clases, mantener los edificios funcionando, mantener a los docentes y no docentes en sus puestos de laburo, porque tal vez cada vez es más complejo. Bueno, al mismo tiempo que sucede toda esa desidia, ¿no? En ese espacio, en la parte relacionada a la salud, a la educación. Al mismo tiempo, en el día de ayer, el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Petovelo, abrió la inscripción para la edición 2025 al programa de vouchers educativos, los famosos vouchers, ¿se acuerdan? Aplausos. Sí. Los vouchers educativos. Bueno, para quienes no lo recuerdan, es una asistencia económica a familias de clase media con hijos en escuelas privadas. Esta convocatoria llega hasta el 16 de mayo y es para hogares con estudiantes que asisten a instituciones de gestión privada que reciben un aporte estatal superior al 75%. Accederán al 50% del valor del arancel correspondiente a la jornada simple. Me parece un dato a traer una noticia que se dio el día de ayer, más allá de la información, para comparar, ¿no? Un poco lo que viene sucediendo dentro de la cartera de Sandra Petovelo, ¿no? Del Ministerio de Capital Humano, donde la educación es un privilegio, tal vez, ¿no? Como se plantea como privilegio, y se plantean distintas ayudas o programas para unos pocos. En este caso, para básicamente asistir a colegios privados, cuando en realidad el financiamiento debería estar puesto en la educación pública. Es tan simple como eso. Así que bueno, incluso digo, también en un año donde, ahí estamos viendo la imagen de los vouchers educativos, un año donde también no solamente se atrasó la apertura, por ejemplo, de la beca Progresar, que es una beca muy importante para quienes estudian nivel secundario, terciario también, sino que abrió con nuevas condiciones también de inscripción, ¿no? Para recibir la beca, lo cual excluyó a gran cantidad de los estudiantes que formaban parte de ese programa y que accedían y que, por más, además de que estaba congelado y que no era mucha plata, por lo menos con eso podían cargarse la SUBE. Supongamos, pagarse unas fotocopias. Claramente era una ayuda que venía muy bien para poder garantizar y mantener los estudios, tanto secundarios como terciarios. Abrió por la fuerza del estar básicamente protestando y denunciándolo. Abrió tarde, abrió en esas condiciones y los vouchers, se presentan de una forma muy ordenada y abierta y increíble para ellos, ¿no? O sea, hicieron como una gran parafernalia con respecto a eso. Así que nada, para que sepan, los vouchers es algo que no solamente sucedió en campaña, sigue existiendo. Sí, y este planteo que ahí mencionabas, hay plata, el tema es dónde se pone, y creo que también se posa sobre este planteo, igual que sí existe, que hay muchas familias que pretenden mandar a sus hijos a escuelas privadas, a quienes no es una posibilidad, ¿no? Pero quienes tienen la oportunidad suelen hacerlo, porque bueno, hay una discusión de la calidad que hay y los paros y demás. El tema es eso. Primero que no sé cuánto es el monto del voucher. El 50% de... El 50%. Las cuotas subieron un montón. Sí. O sea que hay ahí incluso un presupuesto garantizado para solventar ese pago, y no así, la situación del resto de la educación pública, ¿no? Habiendo tantos fondos que existían por ley incluso para garantizar no solamente la infraestructura, sino los sueldos y la dignidad, ¿no? de esa educación. Sí, garantiza la permanencia, o sea, el funcionamiento, que siga existiendo. Básicamente, a veces uno tiene que decirlo con esas palabras, pero fue muy editorializada esa noticia, pero bueno, creo que valía la pena mencionarlo. Es que fuimos a la universidad pública. Porque, pues, ¿Cómo claro, no vamos a defender la educación pública? Pues estos vouchers.
Bueno, seguimos con la agenda de protesta, martes de queja dijimos. Bueno, ayer también lo mencionábamos un poco con respecto al INTA, pero hoy traigo una noticia que lo amplía un poco más. Esta semana es la Semana de la Ciencia, en la cual los científicos y científicas están en reclamos, bueno, de forma unificada. Ahí estamos viendo una de las imágenes que están difundiendo en redes sociales, en la cual, bueno, se expresa en la Semana de la Ciencia, con ciencia y sin plata. Estamos en esa situación. A partir de esto, bueno, se empezó esta campaña en los distintos espacios de trabajo, pero también más que nada en lo que, como decía recién, en redes sociales y demás. Por ejemplo, por mencionar uno de los datos por la situación en la cual están atravesando los científicos y científicas de nuestro país, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología, en el acumulado de 16 meses de gestión, los salarios del sector y las becas de CONICET llevan perdidos un 33,8% frente a la inflación. Algunos, bueno, son varias de las placas que se mencionan. Algunas, por ejemplo, no sé, bueno, esta en la cual estamos viendo, menciona uno de los avances, ¿no? De los cuales nuestra ciencia argentina fue parte y hace posible con respecto, por ejemplo, al avance en el tratamiento de Parkinson. Por ejemplo, digo, como una de todas las cosas que vienen sucediendo con respecto a los avances científicos que nuestro país tiene, que son un montón. Y bueno, parte de esta campaña es poder visibilizarlos y dar cuenta de las condiciones pésimas en las cuales están trabajando, quienes tienen trabajo todavía, digo, en el sector científico, y dar cuenta de lo que se puede llegar a perder, ¿no? Lamentablemente. Así que bueno, claramente nos solidarizamos y nos sumamos también al reclamo de científicos y científicas, y nos sumamos a esta Semana de la Ciencia en la cual se exige por mejores becas, también sabemos que el CONICET viene siendo desfinanciado en un montón de aspectos, las becas son cada vez menos en menos condiciones, e incluso atrasos en los pagos. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí a desglosar. Directamente ya ni siquiera se abrieron el ingreso de nuevos becarios desde el 2023, así que imagina que además realmente la carrera del investigador en la Argentina es muy larga y requiere un montón de evaluaciones y de etapas. Quizás estaría bueno traer estos días, me acuerdo en su momento me había cruzado con un video de una becaria del CONICET que planteaba todos los años de estudio y de dedicación y de tiempo en su tarea investigativa, y que dice no es para cualquiera, realmente hay mucho trabajo acá, y por eso se exige un sueldo, por eso se exige que se financien las investigaciones que realmente hacen a la soberanía de la Argentina, porque después cuando se abra el CONICET, primero que se vapulean las ciencias sociales, lo cual primer punto. No coincidimos desde ya, pero bueno, siempre se reflota las tesis esas de Batman y no sé qué cosa, como para deslegitimar, ¿no? Y realmente hay un montón de investigaciones en cualquier país serio realmente se apostaría, ¿no? por financiar y por bancar esos proyectos. Sí. No la Argentina, mira. No, me quedé pensando porque hay una noticia también que leía hoy, países serios, ¿no? Uno piensa que cuáles son esos países serios, o para el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son esos países serios? Que uno puede ser Estados Unidos, y hoy leía, por ejemplo, que Donald Trump desfinanció de forma millonaria a la Universidad de Harvard, justamente en estudios de medicina, y que los estudiantes estaban comenzando también estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de Harvard, como así un montón de otras de Estados Unidos, bueno, comenzaban a reclamar, ¿no? Y ese paralelismo me sorprendió un poco. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es un tipo que supuestamente es proteccionista y viene a tratar de recuperar la industrialización de Estados Unidos y mirar para adentro, recuperar esa economía, y es difícil si no lo haces con un desarrollo tecnológico científico soberano, ¿no? Pero bueno. Sí, me acordaba es un poco esa idea de que ahí es un criadero de zurdos. Sí. De zurdos cucas. Y si hablamos de zurditos, esa es la movilización. Justo, mira, que rápido estuvo Mate Marcha y estamos viendo la movilización en contra de las políticas de Donald Trump. Concretamente, eso, yo había visto la de la Universidad de Harvard, porque fue la más notoria y porque, bueno, todo el mundo conoce la Universidad de Harvard. O sea, uno, chicos, Harvard. Estamos en Harvard.
Pero bueno, así como esa, se imaginarán, o sea, se Sí. llevó a esa universidad el resto igual. Volviendo al país, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablando de soberanía también, ¿o no? Ahí va. O la entrega de la soberanía. Ahí va. Yo sigo con las malas noticias, porque hoy es martes de queja, entonces dije voy a traer noticias para quejarse, vieja. Martes de queja. Martes de quejas. Así es. Queja número 1. No, mentira, no. Seguimos con las noticias. Una noticia que tiene como varias aristas. Concretamente, el lunes pasado, el lunes 14 de abril, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, llamado por lo general Nacho Torres por su apodo, junto a Marcos Bulgeroni de Pan American Energy, hicieron público un acuerdo en el cual se reconvertiría el área de Cerro Dragón en la provincia de Chubut con una concesión para la explotación no convencional de hidrocarburos. Básicamente, uno de los propósitos también que tiene este gobierno y que sus aliados a nivel provincial, ¿no? En este país, uno de ellos, por momentos, a veces suele ser, bueno, Ignacio Torres, como mencionaba, está impulsando nuevamente un nuevo proyecto, perdón, de explotación, en este caso, bueno, de lo que se llama shale gas. Ahí estamos viendo la foto donde, bueno, se ha terminado de formalizar este acuerdo. ¿Qué sucede, no? Con estos acuerdos? Porque uno, creo que lo interesante a discutir, o lo que quería traer, además de otros datos que ahora voy a mencionar, es el avance, ¿no?, extractivista en gran parte de nuestro país. Y no claramente una clave soberana o una clave de, bueno, poder ver en qué lugares se realizan distintos modelos extractivistas, teniendo en cuenta la cuestión ambiental y la cuestión más que nada social, a pasar un modelo que el presidente Javier Milei dejó bien en claro cuando bueno, se discutió la ley bases, todo Sí. lo que fue el RIGI, ¿no? Bueno, eso está teniendo sus consecuencias concretas y hoy lo vemos en este caso, por ejemplo, en Chubut. Un acuerdo que, bueno, muchos dirán, está buenísimo, o sea, para haber inversiones millonarias para la provincia por parte de esta gran empresa, Pan American Energy. Bueno, algunos de los puntos de este acuerdo que se firmó, que son completamente beneficios para la multinacional, son, por ejemplo, retenciones 0%, en cualquier escenario de precios a partir de los 2 años contados de la adhesión al RIGI, libre disponibilidad del 100% de las divisas a partir de los 3 años de la fecha de la puesta en marcha de los vehículos de proyecto único, bueno, cuestiones un poco más puntuales, exención de derechos de importación, pago del IVA con crédito fiscal y devolución en un plazo de 90 días, estabilidad fiscal de un plazo de 30 años, alicuota del 25% de ganancias y exenciones en relación a los pagos a beneficiarios del exterior. Bueno, un montón de cosas, datos que tal vez fui mencionando y no los entendemos. Bueno, básicamente cuando digo que, por ejemplo, las retenciones son 0%, pues es un poco, ¿no?, la vulneración que venimos diciendo que está sucediendo contra nuestra soberanía y el saqueo concreto de nuestros recursos para llevárselos al extranjero, concretamente. Y este es uno de todos los casos que vienen sucediendo y que, bueno, ya se cerró este acuerdo también un poco atrás, ¿no?, detrás de lo que también pueda llegar a opinar, en este caso, el pueblo chubutense, que claramente va a tener grandes consecuencias, ¿no? Por lo menos quienes habitan cerca de la zona de Cerro Dragón, como el otro Rivadavia, la zona circundante a este pozo. Así que bueno, seguiremos con más noticias sobre eso, pero como decía recién, digo, esto no es parte simplemente de una cuestión provincial, sino que también es parte de un proyecto de país, ¿no?, que Javier Milei presenta. Y justamente también veníamos, hace unas semanas también se venía hablando de la privatización de algunas de las hidroeléctricas de nuestro país, digo, un montón de otras tal vez escenarios donde se encuentra esta disputa sobre lo nuestro y sobre nuestros recursos naturales, o nuestros bienes comunes, y el al servicio de para quién, ¿no? Bueno, también Javier Milei, el presidente, habló de esto con Alejandro Fantino en Neura hace unos días, así que vamos a escucharlo. ¿Qué insumos usás en el armamento nuclear? Usas uranio enriquecido. Ah, ¿y qué más? Acero y aluminio. Y titanio. ¿Y? Titanio. Más duro que el acero, más liviano que el aluminio. Claro, son cosas que esos los determinan ellos.
¿Nosotros jugamos en esa liga? ¿Estás jodiendo? No lo jugamos, me imagino que Y no. bueno, entonces. Ujú. Pero si alguien quiere venir a comprarlo, se lo vendemos. Estás- Digo, ¿de qué te sirve tenerlo, digo, enterrado y cagarte de hambre? Sacarlo y vivir mejor, digo, ese equilibrio es mejor que el otro. O sea, si te vienen a comprar uranio, si nos vienen a comprar lo que lo vendés. Vendo. Claro, aparte son ventanas de oportunidades que no sabés, tierras raras o litio, no sabés, ahora Estados Unidos tiene más litio que nosotros, hoy lo tiene, pero mañana se termina eso, claro. Son ventanas de oportunidades, lo que me decís vos. Digo, hay un cambio tecnológico utilizado. A ver, digamos, los fabricantes de velas estaban bárbaros con las velas. Vino Edison, le rompió el culo a todos. Claro, te cambia una tecnología, te aparece una tecnología y te cambia para siempre. Con lo totalmente. cual tenías un montón de riqueza abajo de las patas y ahora son nada. No, porque de defender la soberanía. ¡Amo! Digo, para que la gente viva bien, no para que la gente se muera como una rata defendiendo algo que no tiene ni idea de qué está diciendo, que además está mal. Bueno, ahí escuchamos al presidente Javier Milei junto a Alejandro Fantino en Neura. Estaría bueno que defina a quién se refiere, ¿no? Con gente. Ay, o sea, qué tipo de gente, qué gente va a vivir bien. Yo me imagino Bulgeroni puede ser uno de ellos. Claro. Por ejemplo. No, pero eso, a ver, esto también, la estructura de saqueo extractivista en la Argentina se empezó a instalar con la dictadura, se reforzó en los 90, también con esta Constitución Nacional del 94, esa reforma constitucional que ahí sigue intacta, pero que bueno, también avala el saqueo de nuestros bienes comunes. Y la cuenta que siempre se hace, o por lo menos quienes venimos de esas Será tierras por la Patagonia hoy. de la Patagonia, que digo, nos ha tocado de cerca las discusiones contra la megaminería digo, problematizarla. ¿De qué forma se va a llevar esa extracción? ¿Qué cuidados? Porque después esos son grandes empresas que no se hacen cargo de los daños ambientales, que después tienen que padecer las poblaciones que viven en esos territorios, y además que las ganancias no es verdad que le quedan a la Argentina, se las llevan estos tipos. Entonces, hay un montón para revisar. Yo no creo que el modelo de Milei sea vengan a buscar estos bienes comunes y vamos a hacer que la sociedad avance, porque además, digo, en estos 2 años, ¿dónde ha ido toda la plata? ¿Dónde está? Sí, ¿Dónde sí, está toda esa realmente. plata? ¿Dónde va a ir la plata de la deuda? No sé. Sí, totalmente. Así que bueno, claramente un nuevo avance extractivista en nuestro país concretamente. Escuchamos las palabras del presidente Javier Milei. Y bueno, el avance concreto en la provincia de Chubut, donde bueno, también Javier Milei mencionaba los proyectos de uranio, 14 están en la región patagónica. Y concretamente en Chubut, bueno, ya el gobernador incluso pidió, intimó a la Comisión Nacional de Energía Atómica para que traspase los yacimientos de uranio a la provincia. Digo, con el mismo sentido, ¿no? De la provincialización, pero no por una cuestión federalista de repartición De un poco de la torta, balcanización, sino claro. desde otro lugar. Uno Comisión de esos... Nacional de Energía Atómica, que también está sufriendo las Sí. políticas del gobierno de Javier Milei. Atómico. Bien. Sí. Por ejemplo, uno de esos yacimientos, por ejemplo, está justamente al lado del río Chubut, que afectaría básicamente a mitad de la provincia con respecto al agua. Pero bueno, no pasa nada. Porque vamos a ser millonarios, según Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres. Así que bueno, esas fueron las noticias del día de hoy, como para arrancar bien cargaditos la mañana de martes de quejas. Bárbaro. Bueno, hasta aquí han sido informados, anoticiados. Nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. No, sí. Espera, no está tan rápido Mati Marchi hoy. Ahí va.